Compañeros y licenciado, un buen día. En esta mañana vamos a tener la oportunidad de exponer las líneas 560, 570 y 580. Nuestro grupo está conformado por Carlos Carranza, Cristian López, Rudy Cifuentes, Germán Taqué, Aranqui Estrada y su servidor Miguel Marín. Inicialmente pues comenzaremos con la exposición de la línea 560. En este caso la norma internacional de autoría 560, hechos posteriores al cierre. Vamos a comenzar estableciendo lo que nos establece el alcance. En este requerimiento, en esta norma nos trata acerca de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estado financiero. No trata de las cuestiones relacionadas con la responsabilidad del auditor en relación con otra información obtenida después de la fecha del informe de autoría. Obviamente se trata esto en la NIA 720, pero la norma establece que no obstante a estas circunstancias, dicha otra información puede sacar a la luz un hecho posterior al cierre que esté incluido dentro del alcance de esta NIA. Vamos a establecer también que la norma nos dice o establece que son hechos posteriores. En este caso, los hechos posteriores están afectando obviamente los estados financieros por determinados hechos o circunstancias que ocurran con posterioridad a la fecha de los estados financieros. Muchos marcos de información financiera se refieren especialmente a tales hechos. Dichos marcos de información financiera suelen identificar dos tipos de hechos. ¿Y cuáles son? El primero, que aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros, y aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. En la NIA 700 explica que la fecha del informe de auditoría al lector que el auditor ha considerado al efecto de los hechos y de las transacciones ocurridas hasta la fecha que el auditor tiene conocimiento. Los objetivos de esta norma el primero es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos en la fecha de los estados financieros y a la fecha del informe de auditoría y que requieran ajuste de los estados financieros o revelación de estos sean reflejados adecuadamente en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y el objetivo de esta norma es reaccionar adecuadamente ante los hechos que lleguen a su conocimiento después de la fecha del informe de autoría y que de haber sido conocidos por el auditor a dicha fecha le podrían haber llevado a rectificar el informe de auditoría. Vamos a ver también las definiciones que establece la norma y en este caso, pero la fecha de los estados financieros. Esta es la fecha de cierre del último periodo cubierto por los estados financieros. Tenemos también la fecha de aprobación de los estados financieros. Esta es la fecha en la que se han preparado todos los documentos comprendidos en los estados financieros, incluyendo las notas explicativas en las que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad sobre los estados financieros. También la fecha del informe de auditoría. Esta fecha está puesta por el auditor al informe sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 700. También tenemos la fecha de publicación de los estados financieros. Esta fecha es en la que los estados financieros auditados y el informe de auditoría se ponen a disposición de terceros. También tenemos hechos posteriores al cierre. Estos son los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como hechos que lleguen al conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. También la norma nos establece requerimientos que debemos cumplir en un proceso de auditoría. Uno de los primeros que nos establece la norma es que debemos de obtener el conocimiento de cualquier procedimiento establecido por la dirección para garantizar que se identifiquen esos hechos posteriores al cierre. También
debemos indagar ante la dirección y cuando proceda ante los responsables del gobierno de la entidad sobre si han ocurrido hechos posteriores al cierre que puedan afectar los estados financieros. Nos establece también como requerimiento realizar lecturas de actas si las hubiere de las reuniones de los propietarios de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, celebradas con posterioridad a la fecha de los estados financieros, así como la indagación sobre las cuestiones discutidas en esas posibles reuniones. También nos establece que debemos realizar lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre, estos si existieran. También un requerimiento importante que nos establece esta NIA es que debemos solicitar a la dirección y cuando proceda a los responsables del gobierno corporativo que proporcionen manifestaciones escritas, en este caso de conformidad con la NIA 580, de que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros han sido ajustados o revelados. Mi compañero continuará con la exposición. Días, compañeros, pues continuando con la exposición, hablaremos acerca del trabajo del auditor cuando tiene conocimiento de algunos hechos posteriores a la fecha del informe de auditoría, pero con posterioridad o anterioridad a la fecha de presentación y publicación de los estados financieros. Es decir, el tiempo que existe entre una vez que fueron presentados los informes a cuando ya se hacen del conocimiento de terceros. La norma aclara que el auditor no tiene una obligación estricta de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a los estados financieros después de la fecha del informe de auditoría. O sea, el auditor no se ve obligado a realizar estos procedimientos. Sin embargo, puede realizar algunas modificaciones al informe. Entonces, aplicará los siguientes pasos. Si decide realizarlo, deberá discutir con la dirección acerca de los asuntos que desea modificar. También deberá determinar si es necesario cambiar los estados financieros o si solamente es necesario una información. También indagará el método que la dirección pretende tratar la cuestión de los estados financieros. El auditor deberá determinar cómo la entidad hará para atacar el problema que encontró posterior a la presentación del informe de auditoría. Pero si la entidad decide cambiar los estados financieros, entonces el auditor deberá hacer los siguientes pasos. Número 1, el auditor deberá aplicar los procedimientos que considere necesarios para tratar dicha situación, salvo que ocurran las circunstancias descritas en el párrafo 12. Si esto ocurre, entonces el auditor deberá ampliar los procesos de auditoría que ya tenía. También deberá proporcionar un nuevo informe de auditoría, puesto que la razón es demasiado fuerte y deberá cambiarse alguno de los rubros de los estados financieros. También en el caso que hayan disposiciones legales o que la misma norma prohíba modificar el informe de auditoría, entonces el auditor podrá realizar cambios al informe de auditoría y sin embargo esto requiere que el auditor realice ciertos procedimientos. Número 1, que rectifique el informe de auditoría para concluir la fecha adicional en la que realizó estas modificaciones. También deberá proporcionar un informe de auditoría nuevo o si no es muy significativa las variaciones, un informe rectificado que contenga una declaración de las modificaciones que realizó. Esto es muy importante, ya que el auditor debe informar qué cambios realizó a los informes de auditoría. Hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Ya vimos qué puede hacer el auditor en el transcurso antes de ser publicados, pero también la norma nos explica qué pasa si hay hechos después de la publicación. Y la norma nos indica que después de haber sido publicados los estados financieros, el auditor tampoco tiene una obligación de aplicar procedimientos de auditoría con respecto a ellos. Sin embargo, si el auditor desea realizar alguna modificación,
a los estados financieros, el auditor deberá hacer ciertos procedimientos. Número 1. Deberá discutir con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad acerca de las situaciones que lo están llevando a realizar una modificación. Número 2. Debe determinar si los estados financieros deben ser modificados o únicamente el informe. Número 3. Debe indagar los métodos que la entidad utilizará para poder tratar la cuestión relacionada a los estados financieros. En esto, el auditor incluirá en el informe de auditoría un párrafo de énfasis, que esto es importantísimo, o un párrafo sobre otras cuestiones claves, en donde remita detalladamente los cambios que realizó al informe de auditoría posteriormente a la publicación de los estados financieros. Si la dirección no adopta las medidas necesarias para poder garantizar que cualquier persona que haya recibido los estados financieros, puesto que ya fueron publicados, entonces el auditor notificará a la dirección y al gobierno de la entidad, salvo que todos ellos participen dentro de la dirección y por esta razón, pues ya sea de su conocimiento, los cambios que están realizando a dichos informes. Buenos días compañeros, pues continuando con la presentación, hablaremos un poco sobre la norma internacional de auditoría 570, empresa en funcionamiento. El alcance de esta NIA pues trata de la responsabilidad que tiene el auditor de una auditoría de estados financieros en relación con la utilización por parte de la dirección de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. De igual forma, hablamos de la hipótesis de empresa en funcionamiento y la norma prescribe que se considera que una entidad continuará con su negocio en un futuro predecible de los estados financieros con fines generales. Se preparará bajo la hipótesis de la empresa en funcionamiento, salvo cuando la entidad tenga la intención de no continuar como empresa en funcionamiento o cese de sus operaciones, o bien no exista otra alternativa que cesar actividades. También el auditor tiene como responsabilidad la valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, y la norma prescribe que algunos marcos de información financiera requieren que de forma explícita la dirección realice una valoración con el fin de identificar si la empresa continuará como una empresa en funcionamiento. También en un párrafo aparte nos describe que otros marcos de información financiera pueden no exigir esta valoración de empresa en funcionamiento. Las responsabilidades y objetivos del auditor. Número 1. Responsabilidad. El auditor tendrá como responsabilidad la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la utilización por parte de la administración de la hipótesis de empresa en funcionamiento para la preparación y presentación de los estados financieros. Dentro de los objetivos del auditor tenemos 3. El primero, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir sobre el adecuado de la utilización por parte de la administración del principio contable de empresa en funcionamiento. 2. El auditor debe concluir sobre la base de la evidencia de auditoría si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Y por último, que el auditor debe presentar información de conformidad con esta NIA. Requisitos. El auditor deberá incluir dentro de los requisitos de auditoría los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Al hacerlo, el auditor evaluará o determinará si la dirección ha realizado una valoración preliminar de la capacidad que tiene la entidad
para continuar como empresa en funcionamiento. El siguiente requisito es la evaluación de la valoración realizada por parte de la dirección. El auditor, dentro de sus requisitos, debe evaluar la valoración realizada por parte de la dirección de la capacidad que posee la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. También debe evaluar la valoración realizada por parte de la dirección de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. El auditor deberá cubrir el mismo periodo que ha utilizado la dirección para realizar la valoración, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Buenos días, compañeros, pues siguiendo con la exposición, tenemos a bien lo que corresponde al párrafo 15, en el cual establece que el periodo posterior a la valoración por la dirección. El auditor pues deberá investigar con la administración de tal manera sobre el conocimiento de sucesos y condiciones más allá del periodo de evaluación establecido o usado por la administración, que puedan proyectar una duda importante acerca de la capacidad de la entidad pues para continuar con el negocio en marcha. Ante los procedimientos adicionales de auditoría, ante sucesos o condiciones, el auditor deberá determinar si cuenta con las suficientes pruebas para determinar que la entidad cuenta con la hipótesis de negocio en marcha y si ésta es viable de continuar, y si no, el auditor deberá realizar procedimientos adicionales o alternativos para determinar si la empresa cuenta y cumple con la hipótesis de negocio en marcha. Tales procedimientos podrían ser algunos de estos, como que cuando la administración todavía no haya realizado una evaluación acerca de la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, pedirle que la realice si no se ha hecho, revisar los planes de la administración para las acciones futuras en relación con la evaluación del negocio en marcha, cuando la entidad haya elaborado un flujo de efectivo y el análisis que se proyecte en sea un factor importante para la consideración del resultado de los sucesos o factores en la evaluación de los planes de la administración. Considerar también si se han surgido hechos adicionales u otra información importante desde la fecha en que la administración realizó su última evaluación, y pues pedir las representaciones escritas de la administración y cuando sea conveniente pues a los encargados del gobierno corporativo respecto a sus planes de acción futura y la viabilidad de estos planes ante el negocio en marcha. Siguiendo con la exposición, en las conclusiones y en el dictamen de auditoría, con base a la evidencia obtenida por el auditor durante la ejecución de esta, el auditor deberá concluir si a su juicio existe una incertidumbre de importancia relativa relacionada con los sucesos o con las condiciones, que de tal manera de individual o colectiva, estas pues puedan proyectar una duda importante acerca de la entidad para continuar con el negocio en marcha. En caso de que exista una incertidumbre significativa o de importancia relativa, el auditor deberá trabajar conjuntamente con la administración ante el caso de un marco de referencia de información financiera de presentación razonable, la presentación razonable de los estados financieros, que no sea engañosa o que ésta esté libre de todo error. Cuando el auditor concluye que el uso del supuesto negocio en marcha es conveniente, pero a la vez existe una incertidumbre de importancia relativa, el auditor deberá determinar si los estados financieros contienen de una forma adecuada los sucesos y condiciones que éstas puedan proyectar sin duda la importante capacidad de la entidad para continuar como una hipótesis de negocio en marcha. También pues deberá revelar claramente si hay una incertidumbre de importancia relativa relacionada con los sucesos y condiciones que éstas puedan generar una duda importante acerca de la capacidad de la entidad para continuar con el negocio en marcha y que por lo tanto pues no puedan ser capaces de realizar sus activos y sus pasivos en el transcurso normal de sus negocios. Si se hace esta revelación adecuada a los estados financieros, el auditor deberá expresar de tal manera una opinión sin salvedades e incluir un párrafo de énfasis en el asunto en el dictamen para incluir lo siguiente, que sería resaltar la existencia de una incertidumbre de importancia relativa con respecto a un suceso
o una condición que pueda proyectar una duda importante sobre la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha. Y el siguiente sería pues para atraer la atención hacia la nota de los estados financieros en la cual se revelan los asuntos expuestos en los estados financieros, donde se determina la falla o la incertidumbre del negocio en marcha. Continuando con los temas, tenemos el uso inapropiado de un supuesto negocio en marcha. Cuando los estados financieros pues hayan sido preparados sobre una base de negocio en marcha, pero a juicio del auditor, estos la administración los realizó con el negocio supuesto en marcha, pero es inapropiada. El auditor como consecuencia de este acto deberá expresar una opinión adversa. En el siguiente punto tenemos pues, la falta de disposición de la administración para hacer o extender su evaluación. Cuando la administración no haya hecho su evaluación o no esté dispuesta a hacer cuando el auditor se lo solicite, el auditor deberá determinar y tomar en cuenta estos comentarios, estas acciones de la administración para incluirlos en el dictamen. Y tenemos la comunicación de los encargados del gobierno corporativo, donde establece pues que el auditor deberá comunicarles toda la información cotejada y proporcionada durante la ejecución de la auditoría para que estos puedan proyectar alguna duda importante sobre la capacidad de la entidad de continuar como negocio en marcha y la administración pues pueda demostrar sus acciones de mejora o sus planes de acción en lo que esté realizando actualmente para que el auditor lo pueda considerar al momento de realizar su dictamen. La norma internacional de auditoría 580 habla sobre las manifestaciones escritas. Nos menciona que es responsabilidad del auditor obtener manifestaciones escritas tanto de la dirección como, cuando sea necesario, de los responsables del gobierno de la entidad. Evidencia de auditoría es toda aquella información que se utiliza para poder basar la opinión del auditor. Una manifestación escrita se puede determinar como una información necesaria para tomarla en cuenta como evidencia. Sin embargo, las manifestaciones escritas por sí solas no se pueden tomar como o no proporcionan una información suficiente y adecuada para poder determinar únicamente con ello la base de la opinión del auditor. El objetivo de la norma internacional nos menciona 3 puntos, los cuales es: el primero, obtener las manifestaciones escritas tanto de la dirección como de los responsables del gobierno de la entidad. El segundo, fundamentar cualquier otra evidencia de auditoría relevante. Y el tercero, responder de manera adecuada las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección. Una manifestación escrita es aquel documento que la dirección brinda para poder determinar materias o soportar otra evidencia que la dirección haya dado a conocer. Esto se proporciona directamente al auditor. Las manifestaciones escritas no incluyen los estados financieros, las afirmaciones contenidas entre ellos o en los libros y registros en los que se basan. Las manifestaciones escritas se solicitarán directamente a los miembros de la dirección. Estas personas, las cuales tienen como fin el conocimiento directo de la responsabilidad de los estados financieros y de las cuestiones que se traten. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Siguiendo con la exposición y pues básicamente dándole la parte final a la NIE 580, la cual trata de las manifestaciones escritas. Como bien mencionaba Cristian, las manifestaciones escritas pues son documentos suscritos por la entidad que son proporcionados al auditor. Ahora bien, ¿qué tipo de manifestaciones escritas son las que el auditor solicitará a la dirección? Todos sabemos que hay ciertas premisas sobre las cuales se realizan las auditorías. Sin embargo, pues un auditor no puede únicamente a base del juicio suponer de que dichas premisas se están cumpliendo sin haber obtenido la evidencia, la manifestación de que la entidad entiende estas responsabilidades que tienen. Es por ello que la entidad proporcionará al auditor
manifestaciones escritas acerca de la preparación de los estados financieros y de que estos pues han sido aplicados con referencia al marco de información financiera aplicable. Asimismo que los mismos son representados fielmente o representan fielmente todas las transacciones que suceden dentro de la entidad. Asimismo, la norma nos da otro apartado. Este nos trata acerca de la información proporcionada de la integridad de las transacciones. También para cumplir con la premisa que la norma nos indica, pues la entidad nos dará una manifestación escrita acerca de la información y acceso al personal pertinente. Sabemos que durante la realización de la auditoría, pues puede que el auditor necesite hacer ciertas indagaciones con el personal clave. Por tal motivo necesitamos que la entidad sea consciente de que el auditor puede tener acceso a ese tipo de personal y asimismo pues que cuenta con integridad en las transacciones. Asimismo necesitamos que la entidad nos proporcione dentro de la manifestación escrita una descripción de las responsabilidades de la dirección, de que ellas comprenden y entienden las responsabilidades que tienen como ser las personas encargadas de dirigir toda la operación de la entidad en este caso. Siguiendo con la exposición, la NIA 580 pues nos habla acerca de la fecha que deben de tener las manifestaciones escritas que son proporcionadas al auditor. Y nos dice o nos indica básicamente que como las manifestaciones escritas pues son parte implícita de la evidencia que nosotros tenemos dentro de la auditoría, el informe de auditoría pues no puede estar fechado antes de la recepción de dichas manifestaciones. Es por ello que la norma nos indica que la fecha de las manifestaciones será tan próxima como sea posible, pero no posterior a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros. Asimismo, tenemos que las manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestación dirigida al auditor. Para finalizar con la exposición de la NIA 580, la norma nos habla acerca de cuando el auditor pues tiene dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas y nos indica que un auditor pues puede tener dudas por los valores éticos que pueda poseer la dirección, por su diligencia o por su competencia. Cuando nosotros como auditores tenemos estas dudas sobre la dirección, pues tenemos que evaluar si manifestaciones escritas pues son fiables o si hay algo que menoscabe su fiabilidad. Asimismo, nosotros podemos tener dudas sobre dichas manifestaciones escritas cuando tras haber realizado los procedimientos de auditoría, nosotros encontramos incongruencias con dichas manifestaciones realizadas por la entidad. Asimismo, la norma nos indica qué pasos debemos nosotros de realizar cuando la entidad pues no nos proporciona las manifestaciones escritas. Primero nosotros haremos una indagación con la dirección acerca de la no proporción, en este caso de las manifestaciones escritas. Posterior a ello tendremos una evaluación acerca de los valores y de las situaciones que pueden menoscabar que dichas manifestaciones escritas no se estén presentando de manera adecuada. Y tercero, pues nosotros haremos un análisis del impacto que dichas manifestaciones escritas pues pueden tener sobre la opinión del auditor. Ahora bien, para finalizar, pues la norma nos indica acerca de las manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección. Y esta nos indica que el auditor denegará la opinión sobre los estados financieros de conformidad con la NIA 705 cuando concluya que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección para proporcionarnos las manifestaciones escritas y de igual forma cuando la dirección no facilite las manifestaciones escritas que nosotros solicitamos. Pues las que solicitamos, como bien mencionábamos, pues era
el entendimiento de las responsabilidades de la dirección, la manifestación escrita de que la entidad comprende su responsabilidad con respecto a la elaboración de los estados financieros, del acceso al personal y de la integridad de las transacciones, así como de la representación fiel. Básicamente, pues esto es lo que trata la NIA 580 y muchas gracias por su atención.